capítulo 26 de Mateo. You open your Bible, please, to Matthew chapter 26. Y allí en el capítulo 26 de Mateo, el Señor hace una declaración. And here, Jesus makes a declaration. Y en el verso 30 comienza diciendo así la palabra de Dios. Starting with verse 30. Dice, y cuando hubieron cantado el himno, salieron al monte de los olivos. Entonces Jesús les dijo, todos vosotros os escandalizaréis de mí esta noche, porque escrito está, heriré al pastor, y las ovejas del rebaño serán dispersas. Pero después que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. Respondiendo Pedro le dijo, aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca me escandalizaré. Jesús le dijo, de cierto os digo que esta noche, antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Pedro le dijo, aunque me sea necesario morir contigo, no te negaré. Y todos los discípulos dijeron lo mismo. Amén. Reading from Matthew chapter 26, starting with verse 30. When they had sung an hymn, they went out into the Mount of Olives. Then saith Jesus unto them, all ye shall be offended because of me this night. For it is written, I will smite the shepherd, and the sheep of the flock will be scattered abroad. But after I am risen again, I will go before you into Galilee. Peter answered and said unto him, Though all men shall be offended, though all men shall be offended because of thee, yet will I never be offended. Jesus said unto him, verily I say unto thee, that this night before the cock crow, thou shalt deny me thrice. Padre, te adoramos esta mañana, gracias por tu presencia. Háblanos. Que esta palabra, Señor, no sean solamente meras palabras, sino que toque nuestro corazón. Te damos la gloria, como siempre, Señor, en el nombre de Cristo. Amén y amén. Pueden tomar su lugar. Cuando vamos a la palabra de Dios, hermanos, nos gusta y nos emociona y nos inspira mucho saber todos los milagros que la Biblia registra que hizo el Señor Jesús. When we go to the Bible, it is very inspiring to see all the miracles that Jesus did. Y cada vez que vemos el ministerio de Jesús por los 3 años, And every time we see the ministry Jesus had for those 3 years, nos damos cuenta que no hay ningún ministerio que se compare al del Señor Jesucristo. we see that there's no ministry that compares to Jesus' ministry. Pero llegó un momento en que ese ministerio por 3 años se termina. But there comes a day when the ministry, after 3 years, it ends. Y cuando llega el final de esos 3 años, algo especial sucede. And at the end of those 3 years, something special happens. Que el Señor les da una noticia a sus seguidores y a sus discípulos. Jesus tells his followers and his disciples. Y parece que esta noticia a muchos no les gustó y no la esperaban. He tells them the news that they didn't really expect, and they didn't quite like it. Porque lo que dijo el Señor Jesús es, yo voy a ir a la muerte. Because Jesus said, I'm going to die. Yo voy a pagar un precio muy alto. I'm going to pay a high price. Voy a ser sacrificado. I'm going to be sacrificed. Y digo que no fue una buena noticia para los oidores, And I'm saying it's not a good news for the followers, porque seguramente se hicieron muchas because preguntas. surely they ask themselves a lot of questions. Entonces, ¿qué va a pasar con nosotros? Well, what's going to happen to us? Entonces, ¿qué va a pasar ahora con el que hace los milagros? What's going to happen to the one that makes miracles? ¿A dónde vamos a ir todos los seguidores tuyos? Where are your followers going to go? Si tú te vas, ¿qué va a ser de nosotros? If you leave, what is going to be of us? ¿Acaso ya no va a haber milagros? So that means there won't be any more miracles? ¿Ya no vas a volver a estar con nosotros? You're not going to be with us anymore? Esta noticia les sorprende. This news surprised them. Pero el Señor les dijo algo muy claro. But Jesus told them something clearly. Voy a ir a la cruz y voy a morir por ustedes. I'm going to go to the cross and I'm going to die for you. Les dijo
dijo, se va a llegar el momento en el cual voy a dar mi vida por muchos. He said, the moment's going to come when I'm going to give my life for many. Al final de cuentas, a lo que venía el Señor Jesús, hermano, After all, the reason that Jesus came, era para pagar el precio por los pecados de toda la humanidad. it was to pay the price for all sinners. Hizo milagros, gloria a Dios, porque Él es poderoso. He made miracles. You've got to praise God because He is powerful. Pero sobre todas las cosas, Él traía un propósito. But above all things, He had a purpose. Y ese propósito lo iba a cumplir y era el ir a la cruz y morir por los pecados. And He was going to fulfill that purpose, which was to die on the cross for sins. Ese era el propósito principal por lo cual el Señor vino, ¿no? That was the main reason that Jesus came. Dice Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito. John 3:16, for God so loved the world that He gave His one and only Son. Y Él vino para dar su vida por la humanidad. And He came to give His life for humanity. Y les anuncia a los discípulos, pero los discípulos no entendieron, hermano. He told the disciples, but they didn't understand. ¿Cómo es posible que vas a ir a la cruz? Tú eres el rey que esperábamos. How is it possible you're going to the cross? You're the king we're waiting for. Tú eres el Mesías que estábamos esperando y ahora dices que vas a morir. You were the Messiah we were waiting for. Now you're saying you're going to die? Habíamos puesto la confianza en ti y ahora tú dices que te van a matar y vas a ir a la cruz. We had our confidence in you, and now you're saying that you're going to die and go to the cross? No entendieron el mensaje. They didn't understand the message. Pero el Señor le dijo, es necesario que vaya a la cruz. But Jesus said it's important that it's necessary that I go to the cross. Es necesario que muera. It's necessary that I die. Pero quizás por alguna otra razón los discípulos no entendieron. But for whatever reason, the disciples didn't understand. O quizás no les gustaba saber que el Señor iba a ir a la cruz. Maybe they didn't want to believe that Jesus was going to die on the cross. Si Él es todopoderoso, ¿cómo es posible que vaya a ir a la If cruz? He's all powerful, how is it possible that He's going to die on the cross? Si Él tiene el poder sobre la muerte, ¿cómo es posible que vaya a morir? If He has power over death, how is it possible that He's going to die? Y todavía el pueblo de Israel no entiende ese mensaje. And to this day, the people of Israel do not believe that message. Porque esperaban un rey que dominara todos los reinos. They were waiting for a king that was going to dominate all the other kingdoms. Esperaban un rey que hiciera guerra con todos y venciera. They were looking for a king that was going to come and overcome everybody. Y si el Señor era y será el rey de reyes, And it's true that Jesus is the King of Kings, pero no hay un reino terrenal, sino del reino del Señor. but not of an earthly kingdom, but of the kingdom of God. Ahora llegó un momento donde Él fue a la cruz. So the moment came when He went to the cross. Ahora, ese día que Él fue a la cruz, Now that day that He went to the cross, Él hizo 7 declaraciones. He made 7 declarations. Y cada una de esas declaraciones tiene un mensaje muy especial. And each one of those declarations has a very special message. La Biblia dice específicamente el día que fue a la cruz. The Bible says specifically the day that He went to the cross. Era el día viernes. It was on a Friday. Porque el siguiente día le llamaban los judíos el día de reposo. Because the next day was called the day of rest. Y el día de reposo para ellos era el sábado. And the day for them to rest was on Saturday. Así que todo lo que hicieron concerniente a la muerte del Señor Jesús So everything they did concerning the death of Jesus fue el día viernes. was on Friday. Y gloria a Dios que la Biblia dice inclusivamente la hora en que estaba pasando en ese And the Word of día. God, that the Bible even says that the hour of what was happening. El Señor fue preso. The Lord was a prisoner. La gente se burló del Señor. People laughed at Him, mocked Him. El Señor fue maltratado. He was mistreated. Pero sobre todo el Señor fue llevado a la cruz. But aside from everything else, He was taken to the cross. Y en esa cruz, cuando el Señor fue puesto, And when He was put on that cross, hizo 7 grandes He declaraciones. made 7 great declarations. Le podemos llamar también, dio 7 mensajes. We can also say He gave 7 messages. Fueron muy cortos, They were very short, pero con tremendo mensaje en cada palabra que Él dijo en la cruz. but it was a great message. Every word He said at the cross. Vamos a ver esta mañana esas 7 palabras o 7 mensajes que el Señor dio en la cruz. This morning we're going to look at those 7 messages that Jesus gave at the cross. Si usted va a la palabra del Señor en Mateo 23, en Lucas 23, perdón, If you go in your Bible to Luke chapter 23,
Allí el Señor dijo la primera palabra que Él mencionó. And there is the first word that he said. Lucas 23:34. Luke 23:34. Y eran aproximadamente, porque la Biblia habla, hermanos, And it was approximately, because the Bible says, despuesito de las 9 de la mañana. a little after 9 a.m. Y Él estaba en la cruz. And he was on the cross. Y cuando estaba en la cruz, esta fue su primera declaración. And when he was on the cross, this was his first declaration. Dice la Biblia, y Jesús decía, Padre, perdónanos porque no saben lo que hacen. I'm going to be reading from the English Standard Version, Luke chapter 23, verse 34. And Jesus said, Father, forgive them, for they know not what they do. ¿Cómo era posible, hermanos, que al estar Él en la cruz, How is it possible that for him to be on the cross, se habían burlado de Él, they had mocked him, lo habían escupido, they had spit on him, lo habían azotado, they had whipped him, las personas le habían dado un tratamiento o un trato como si fuera un homicida, they had mistreated him like as if he was a killer, murderer, como si fuera una persona que había hecho mucho mal a la sociedad. as if he was a person who did a lot of bad things to humanity. Y como castigo, según las personas, tenía que ir a la cruz. And according to them, he had to go to the cross. Pero hay algo que nos sorprende. ¿Cómo es posible que todo este tratamiento, How is it possible that all this treatment, y estando el Señor en la cruz, and while Jesus was on the cross, en su cabeza una corona de espinas que lo hacía sangrar, with the crown of thorns that was making him bleed, los azotes que le habían dado, que dejaron que su espalda estaba sangrante, the beating that he had on his back that made his blood, that made his back bleed, los clavos en sus manos, en sus pies. the nails on his hands and his feet. ¿Y cómo es posible que ahí hace una declaración y dice, Padre, perdónales? How is it possible that he's there and he says, Father, forgive them? Normalmente lo más común que sería es, cuando alguien pasa así, es pensar en la venganza. Normally, if somebody goes through this, they would think about vengeance. Buscar la forma de cómo vengarme de lo que me están haciendo. Thinking about how am I going to get vengeance for what they did for me. Sin embargo, el Señor Jesús intercede y dice, Padre, perdónales, perdónales, perdónales. But instead, the Lord Jesus says, Father, forgive them, forgive them, forgive them. ¿Por qué, hermanos, tanto pedir perdón del Señor Jesús por la humanidad? Why is he asking for forgiveness for humanity? Cuando la humanidad le había dado un trato que no era justo, When humanity had mistreated him, which was not just. que lo había tratado como ladrón, They treated him like a thief. que lo estaba tratando como un mentiroso. They were treating him as a liar. Sin embargo, Él dice, perdónales, perdónales. But he says, Father, forgive them, forgive them. La razón es la siguiente, hermanos. This is the reason. El Señor estaba viendo la humanidad como una humanidad perdida. Jesus was seeing humanity as a lost. Estaba viendo toda la gente como gente que había pecado. He was seeing everybody as sinners who had sinned. Y no estaba para mandarle juicio a la gente. And he wasn't going to judge them. Estaba para pedir perdón por ellos. He was asking forgiveness for them. Pero ahí por los que estaba pidiendo perdón estaba usted y estaba yo. And among those that needed forgiveness were you and I. Desde ese día el Señor ya estaba pidiendo perdón por nosotros. From that day, Jesus was already asking forgiveness for us. La humanidad lo había sacrificado, no sabía inclusive lo que estaba haciendo la Humanity humanidad. had sacrificed it, not knowing what they were doing. Pero el Señor sí sabía y sabía que estaba pagando el precio por la humanidad. But the Lord knew what he was doing. He was paying the price for humanity. Él había dicho, a mí nadie me quita la vida. He had said, nobody can take my life away. Él dijo, yo la doy, pero la vuelvo a tomar. He says, I give my life, but I also take it back. En otras palabras, yo voy a dar mi vida por la humanidad, In other words, I'm going to give my life for humanity. pero llegará el momento que la volveré a tomar. But the moment will come when I will take Y it de back. eso vamos a hablar el domingo, cuando Él se levanta. And that's what we're going to talk about Sunday when he resurrected. Pero qué hermoso que tenemos un Dios que nos perdona. But isn't it wonderful to have a God that forgives us? Normalmente nosotros decimos de las personas, bueno, el que hace
se merece el castigo por lo que hace. Normally we say when a person gets punished, they deserved it. La humanidad merecía la perdición eterna. Humanity was required, or should have deserved. La humanidad por sus pecados merecía la muerte, hermano. Humanity, because of its sins, deserved. Y no solamente la muerte física, sino la muerte espiritual por toda la eternidad. Not only physical death, but spiritual death. For Es lo que eternity. usted y yo no merecíamos. That's what you and I deserved. Pero alguien intercedió por nosotros. And somebody interceded for us. Alguien fue a la cruz para pagar el precio que nosotros deberíamos de haber Somebody went pagado. to the cross to pay the price that you and I should have paid. Y ahí en la cruz el Señor demuestra ese corazón perdonador. And in that cross, the Lord shows His forgiving heart. La gente se pregunta cómo Dios es capaz de perdonarme a mí si soy malo, si no me merezco el perdón de Dios. People ask, how is it possible that God would forgive me if I don't deserve it? I'm a bad person. Y es que no es que merezcamos el perdón. And it's not because we deserve it. Nos perdona porque su amor y su misericordia son grandes. He forgives us because His love and His mercies are great. Tú y yo no lo merecíamos. You and I didn't deserve Nadie it. se merecía ese Nobody perdón. deserves the forgiveness. Sin embargo, el Señor pagó el precio. But Jesus paid the price. Y ahí le dice al Padre, perdónales porque no saben lo que hacen. And there He tells the Father, forgive them, for they know not what they do. Pensaban que estaban haciendo algo bueno. They thought they were doing something good. Pensaban que era la mejor manera de actuar. They thought it was a good, correct way to act. Pensaban que el Señor se merecía ese castigo y más. They thought the Lord deserved that and more. Ellos no sabían lo que estaban They haciendo. didn't know what they were doing. Ellos no sabían que el que estaba en la cruz era el Hijo de Dios. They didn't know that who was on the cross was the Son of God. Ellos no sabían que el que estaba en la cruz era el que había venido para perdonar los pecados. They didn't know that the one that was on the cross had come to forgive their sins. Ellos no sabían que el que estaba pagando el precio con su muerte They didn't know that the one that was paying the price with His death era el que había estado desde la eternidad con el Padre en la presencia de Dios. had been through eternity with the Father in the presence of God. Ellos no tenían idea de todo esto. They didn't have any idea about all this. Pero el Señor Jesús ahí en la cruz dice, perdónales. But Jesus there on the cross, He says, forgive them. Damos gloria a Dios porque nos ha perdonado. We give praise to God because He's forgiven us. Éramos pecadores, We were sinners. pero el Señor pagó un precio y nos perdonó. But Jesus paid a price and we were forgiven. El precio por el perdón de nuestros pecados The price for our sins no se podía pagar de ninguna manera. couldn't have been paid anyway. Ningún sacrificio que se haga, No sacrifice that was made. ningún esfuerzo que hagamos humanamente, No effort, no human effort that could nos hace ganadores del perdón de Dios. makes us deserve the forgiveness of God. Lo único que nos da el perdón de Dios The only thing that gives us forgiveness from God es reconocer que Él fue a la cruz por is nosotros. to recognize that He went to the cross for us. Y que aunque nosotros no podemos pagar ningún precio, And even though we can't pay any price, el Señor Jesús pagó el precio por nosotros. Jesus Christ paid the price for us. Y ahí intercede por usted y por mí. And there He intercedes for you and me. Qué hermoso cuando reconocemos que el Señor nos ha perdonado. Isn't it wonderful when we recognize that the Lord has forgiven us? ¿Porque éramos muy buenos? No, hermano. Because we were good? No. ¿Porque lo merecíamos? Because No. we deserved it? No. ¿Porque hicimos algo para comprar el favor de Dios? Because we did something to No. buy it? No. Es por su amor y su misericordia. It's because of His love and His mercy. Aún ahí en la cruz, Él está intercediendo y pidiendo perdón por la humanidad. Even there on the cross, He's interceding and praying for humanity. Gloria a Dios por ese precio. Glory to God for that price. Gloria a Dios por ese perdón que Glory to nos God dio. for that forgiveness. Y luego viene la segunda palabra, el segundo mensaje. And then comes the second message. En Lucas 23, 43. Luke 23, verse 44. 43. Está en la cruz. He's on the cross, Y ahí Él hace otra declaración. and there He makes another declaration. Habían puesto un ladrón a su izquierda y otro a su derecha. They had put a thief on His right and a thief on His left. Y cuando estaban en la cruz, uno de ellos le dice algo al Señor Jesús. And when they're on the cross, one of them says something to the Lord. Pero se lo dice en manera de burla porque él no creía que el Mesías era el que estaba en la cruz. But he was saying it to mock Him because he didn't believe he was Christ.
Y le dice a este ladrón, si tú eres el Hijo de Dios, pues baja de la cruz y también bájanos a nosotros. And he said, if you are the Son of God, get off of the cross and also take us with you. Pero lo está diciendo en manera de burla. But he's mocking him. Como diciendo, tú decías que eres y eres mentiroso. Mira dónde estás. Like saying, you said you were, but look where you are. Pero el otro ladrón que está a su lado But the other thief that was on his side, le dice, ni aún estando en esa condición, te arrepientes de lo que haces. says even though he's in that condition, you don't repent for what you're saying. Le dice al otro ladrón que está ahí. He tells the other thief. Y luego este ladrón le dice al Señor Jesús, And then this thief says to the Lord, acuérdate de mí. remember me. Dice, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. He says, Lord, remember me when thou comest to thy kingdom. Ese ladrón sí creyó que el que estaba en la cruz That thief did believe that the one that was on the cross era el Mesías, was the Messiah, era el Salvador. was the Savior. Pero cuando él le dice, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino, But when he says, remember me when you come in the kingdom, ahí el Señor le contesta, there the Lord answers him. de cierto os digo, que hoy estarás conmigo en el paraíso. Luke 23:43, and he said to him, truly I say to you, today you will be with me in paradise. Hoy estarás conmigo en el paraíso. Today you will be with me in paradise. La gente se pregunta, cuando el creyente muere, ¿a dónde va a estar? People ask him, when a Christian dies, where's he going to go? La Biblia lo dice claramente, The Bible says it clearly, que cuando nuestros días se terminan aquí en la tierra, that when our days end here on this earth, y si hemos servido a Dios y hemos entregado nuestra vida al Señor and if Jesucristo, we've served the Lord and given him our lives, estaremos inmediatamente en la presencia de we Dios. will be immediately in the presence of the Lord. Y alguien pregunta cómo es posible y dónde encuentro esa verdad. And somebody asks, how is that possible, and where do I find that truth? Y la encontramos en lo que el Señor le contestó al ladrón. And we find it by what Jesus told the thief. Hoy estarás conmigo. Today you will be with me. Hoy estarás conmigo. Today you will be with me. No en una semana, no en un mes, no en un año. Hoy estarás conmigo. Not in a week, not in a month, not in a year. Today. Qué esperanza tan grande, hermanos, saber que cuando nos vamos de este mundo, What a great hope we have that when we leave this earth, inmediatamente, según lo que vemos en este caso, immediately, like what we see in this case, inmediatamente estaremos en la presencia del Señor. immediately we'll be in the presence of the Lord. Vale la pena ser fiel al Is it Señor, worth it to serve the Lord? Amen. porque el día que digamos adiós a este mundo, pasamos a estar en la presencia de Dios. Because of what day we say farewell to this world, we will be in the presence of the Lord. ¿Pagando cuál precio? Ningún precio, Él ya pagó el precio. Paying what price? No price, because he already paid the price. ¿Puede imaginarse este ladrón cuando recibió estas palabras? Can you imagine the thief when he heard these words? Cuando le dijeron, hoy estarás conmigo en el paraíso. When he was told, today you'll be with me in paradise. No podemos imaginar a este ladrón, pues si me muero hoy, inmediatamente estoy en la presencia de Dios. This thief thinking, oh, if I die, I'm going to go straight to the presence of God. Por eso el apóstol dijo claramente, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. That's why the apostle said, for to me to live is Christ and to die is gain. Qué hermoso saber, hermanos, que en esa cruz el Señor rectificó y confirmó. It's so good to know that on that cross, the Lord verified. Y gracias a que ese ladrón dijo, acuérdate de mí. And thank you to that thief that said, remember me. Gracias a eso el Señor le dice, hoy vas a estar Thanks to that, the Lord says, today you will be conmigo with me en el paraíso. in paradise. Fíjense que no dijo, vas a estar con los ángeles. He didn't say you're going to be with the angels. Él lo dijo, vas a estar con todos los ancianos. He didn't say you're going to be with the elders. Él le dice, hoy estarás conmigo. He says, today you will be with me. Qué hermosa palabra de confianza. What a wonderful word of confidence Que nos anima a ser fieles. that helps us to be faithful. No importa lo que atravesamos día tras It día. doesn't matter what we face daily. Hay días hermosos, hay días difíciles. There's good days and there's bad days. Hay momentos que quisiéramos que no llegaran a nuestra vida. There's moments that we wish that wouldn't come to our lives.
Pero luego cuando pensamos en estas palabras, But when we think about these words, de que estaremos en la presencia del Señor y en el paraíso, that we'll be in the presence of the Lord and in paradise, eso nos motiva para seguir adelante. that motivates us to continue going forward. Porque un día estaremos en la presencia del Señor. Because one day we'll be in the presence of Y the no Lord. se lo dijo el pastor ni un hermano, se lo dijo el Señor And you Jesucristo. we didn't hear it from the pastor or the brother or sister, you heard it from Jesus. Y cuando el Señor dice algo es porque es una gran verdad. And when the Lord said something, it's a truth, a great truth. Hoy estarás conmigo Today you will be with me en el paraíso. in paradise. Oh, hermanos, gloria a Oh, Dios. glory to God. Ahí él podía haber estado quejándose en esa cruz. He could have been complaining at that cross. Pero en esa cruz estaba aún en esa cruz dando promesas. But even in that cross, he was giving promises. Pidiendo perdón por la gente. Asking for forgiveness for people. Dando promesas Giving promises de estar en el paraíso por to la be in eternidad paradise con él. in eternity with him. Él fue a la cruz. He went to the cross. Y fue a pagar el precio He por went to pay the nosotros. price for us. Pero no queda allí, hermanos. Algo más que él dice. There's something else he says. Y esta frase o esta palabra que él da, de estarás conmigo en el paraíso, This word that he says, that you'll be with me in paradise. juntamente con esta que sigue, With the next one that era follows. cerca de las 11 de la mañana. It was about 11 in the morning. Y ahí dice algo especial en la cruz también. And he says something special also. Dice, Jesús le dijo a su madre, mujer, he ahí tu hijo. Después dijo al discípulo, he ahí tu madre. Juan 19, 26 y 27. John chapter 19, verses 26 and 27. When Jesus saw his mother and the disciple whom he loved standing nearby, he said to his mother, Woman, behold your son. Then he said to the disciple, Behold your mother. And from that hour the disciple took her to his own home. Aún ahí en la cruz no se olvidaba de esas personas que estuvieron muy cerca de él. Even at the cross, he didn't forget these people that were very close to him. ¿Cuántas veces usted o yo nos hacemos una pregunta y la hacemos con todo el corazón? How often do we ask this question and with all our heart? ¿El Señor estará al tanto de mí? Does the Lord, does he know what's going on with me? ¿El Señor se interesará en mi persona? Does he care about me? Porque hay ocasiones pensamos que si la gente no le interesamos a la gente, Because sometimes we think if people don't care, pensamos, pues si a la gente no le interesa, mucho menos a Dios. if I think that people don't care, much less Jesus or Christ. Pero aquí nos dice que aún ahí en esa cruz, But here it says that even at that cross, el Señor se interesaba en esas personas. the Lord was concerned about this people. Qué hermoso que Dios se interese en nosotros. It's wonderful that God cares about us. No me pregunte por qué, qué de bueno ve en nosotros. Don't ask me why. What good does he see in us? Lo que sí sabemos es que Él está al tanto de nosotros. What would you know is that he cares and Y ahí lo demostró en esa cruz. and he demonstrated in the cross. Repito, Él podía haber dicho, estoy sufriendo. He could, I repeat, he could have said, I'm suffering. Él ahí podía decir, esta gente es injusta. He could have said, these people are unjust. Esta gente no merece que yo haya venido. These people don't deserve that I came. Esta gente no merece que yo vaya al sacrificio. These people don't deserve that I go to the sacrifice. Pero Él no hizo nada de eso. But he didn't do any of that. Qué hermoso el amor de Dios. Isn't God's love wonderful? El amor de Dios no se compara con el amor de nadie. God's love isn't compared with anybody's love. Hay gente que a usted lo ama así, ¿no? There are people that love you, that's true. Con ese amor humano, con esa ternura de familiar, With de that ser querido. human love, with the tenderness of a human. Pero el amor de Dios es un amor perfecto. But God's love is perfect. Y Dios nos ama con ese amor. And God loves us with that love. Aleluya. Hallelujah. Mateo 27, 46. Matthew 27:46. Aquí el reloj estaba adelantándose. And here, this I was going, Aquí eran las 12. here it was midnight. Llegaba un momento que era entre la 1 y las 2 de la tarde. Oh, it was 12 at noon. Between 1 and 2 in the afternoon. Y a esa hora de ese viernes, And at that time, on that Friday,
entre 1 y 2 de la tarde. Ella tenía varias horas en la cruz. Between 1 and 2 in the evening, in the afternoon, he had already spent several hours on the cross. Él hizo una declaración He makes a declaration. y dice Mateo And he 27:46. says in Matthew chapter 27, verse 46, Jesús clamó, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Matthew 27, 46, and after the 9th hour, Jesus cried out with a loud voice, saying, Eli, Eli, lama sabachthani. That is, my God, why have you forsaken me? Si en la creación en Génesis dice que Dios el Padre y Dios el Hijo estaban juntos. In the beginning of Genesis, the Bible tells us that there was God the Father, God the Son. Cuando se creó todo, había esa unidad entre el Padre y el Hijo. When everything was created, there was a unity between the Father and the Son. Entre Dios Padre y el Señor Jesucristo. And between God the Father and Jesus. Y Juan lo hace muy claro y dice que en el principio, hablando de Jesús, And John makes it very clear. In the beginning, talking about Jesus, en el principio era el Verbo y el Verbo era con Dios y el Verbo era Dios. in the beginning was the Verb, and the Verb was with God, and the Verb was God. El que desde siempre y de toda la eternidad había estado con el Padre. He who had been with the God of the Fathers is eternity. Ahora en la cruz hace una declaración. Here on the cross makes a declaration. ¿Por qué me has desamparado? Why hast thou forsaken me? ¿Por qué me has dejado solo? Why did you leave me alone? Lo que el Padre le decía, él lo hablaba. What the Father said he would say. El plan de Dios que había marcado para el Señor Jesús aquí en la tierra. The plan that the Father had given to the Son here on earth. El Señor Jesús lo siguió al pie de la letra. Jesus obeyed it to the end. Inclusive él dijo, yo no hablo de mi propia cuenta, yo hablo lo que mi Padre me dice. He even said, I don't speak what I want, I say what the Father tells me. Pero ahora el Padre lo desampara. But now it seems like the Father has abandoned him. ¿Es porque el Padre estaba enojado con el Hijo? No. Was it because the Father was upset with the Son? No. Entonces, ¿por qué lo abandonó ahí? So why did he forsake him there? Y hay algo, un misterio muy grande. There's something, a great mystery. El Señor tenía que pagar el precio del sol. Jesus had to pay the price alone. El precio por usted y por mí. The price for you and for me. Tenía que pasarlo el sol. He had to go through it alone. Para que ese precio por nuestra salvación Because that price for our salvation, fuera válido, so for it to be valid, tenía que pasarlo el sol. he had to go through it alone. ¿Por qué, Dios mío, por qué me han desamparado? My God, why have you forsaken me? Si pudiéramos imaginarnos, hermanos, Jesús no quería en ese momento la separación del Padre. If we can imagine, Jesus didn't want to be separated from the Father. Pero tampoco el Padre quería la separación con el And Hijo. the Father didn't want to be separated from the Son. Pero aquí era porque era necesario But here it was necessary, para que pudiera pagar bien el precio por nosotros. so that he could pay the price correctly for you and I. ¿Puede imaginarse ese clamor? Can you imagine this declaration? Dice la Biblia, Jesús clamó. And it says, the Bible says that Jesus claimed. Hubo un gemir interno. That was an eternal pleading. Pero era porque se iba a pagar el precio. But it was because he was going to pay the price. Un precio que nadie podía pagar, solamente el Señor A Jesús. price that nobody could pay, but only Jesus Christ. Hace tiempo oía una anécdota, o leí una anécdota. Years ago, I heard this story. Y ahí decía que en estas fechas se celebraban como se celebran en muchas partes del mundo. It says like in this days, like it's celebrated in a lot of places. Se hacen cuadros para imitar la crucifixión del Señor Jesús. Dramas are made to imitate the crucifixion. Y algunos lo hacen más directo, más fuerte que otros. And some do it stronger, more direct. Y dicen que en esta ciudad, en este pueblo, And they say that in this town, en estas fechas alguien dijo, yo me voy a poner en la cruz. in this time somebody said, I'm going to put myself on the cross.
Y él dijo, póngame clavos. And he said, put nails on my hands. Pongan clavos en mis pies. Put nails on my feet. Póngame en la cruz. Put me on the cross. Póngame una corona de espinas. He said, put a thorn, a crown on my head. Póngame una lanza en mi costado. Use a spear. Azótenme como azotaron al Señor Jesús. Lash me like they did Jesus. Y él dijo, voy a hacer todo lo que hizo Jesús. He said, I'm going to do everything Jesus did. Y entre toda la audiencia que estaba viendo este cuadro un poquito, And the audience that was seeing this drama that was, no sé cómo le llamaríamos, I don't know how to call it, muy drástico. very dramatic. ¿Te imaginas clavos en las manos, en los pies, la Can you imagine corona, the nails on the hands and the feet, los the crown, azotes, the la bead, lanza? the spear, and the staff? Y ese hombre que estaba allí dijo, estoy haciendo exactamente lo que hizo el Señor Jesús. And this man said, I'm doing everything that Jesus did. Y toda la gente estaba admirada. Qué tremendo hombre que está haciendo lo mismo que hizo Jesús. And everybody was admiring, saying, look at this man, he's doing what Jesus did. Pero allá había un niño. But there was a child. Y le dice a este hombre que está en la cruz. And he asked this man that's on the cross, Dijo, si tú quieres hacer exactamente lo que hizo Jesús. if you want to do exactly what Jesus did, Dijo, ya estás haciendo una parte. you've done a part. Los clavos, la lanza, todo. The nails, the spear, everything. Dijo, pero te falta algo más. But there's one thing you need to do. Que te pongan en la tumba por 3 días. For you to be in the tomb for 3 Que te days. entierren por 3 días. To be buried for 3 days. Y después te levantes. And then you resurrect. ¿Quién puede hacer esto? Who can do that? Alguien puede hacer una imitación. Somebody can imitate. O muy drástica, o muy sencilla, Or o muy very fuerte, dramatic, como or sea. simple. Anyway. Pero lo que estaba haciendo el Señor Jesús, nadie lo puede hacer. Nobody can do. Nadie lo puede hacer. Nobody can do. Y allí él clamó, porque me han desamparado. And there he said, why have you forsaken me? Oh, hermanos, Oh, brothers. él estaba haciendo y pagando el precio por la humanidad. He was paying the price for humanity. Les dije que era entre la 1 y las 2 de la I tarde. told you it was between 1 and 3 in the afternoon. 1 and 2. En esa misma hora, más o menos, el Señor hace otra And declaración. during that time, he makes another declaration. Tiene San Juan 19:28. And in John chapter 19, verse 28. Después de esto, sabiendo Jesús que todo estaba consumado, dijo, para que la escritura se cumpliese, dijo, tengo sed. John 19:28. After this, Jesus, knowing that all was now finished, said, to fulfill the scripture, I thirst. Sabiendo Jesús que todo estaba consumado, He knew that everything had been finished. él dijo, tengo sed. He said, I am thirsty. Llegó el momento de que él dijo, el precio ya se pagó. The moment came when he said, the price has been paid. El precio aquí ya se había pagado totalmente. The price for him had been paid totally, completely. El precio de usted y el mío The price for you and I ya se pagó. has been paid. El precio de nuestra The salvación price for our salvation ya está pagado has already been paid. y está pagado totalmente. And has been paid. Ese precio nadie lo podía pagar, solamente alguien que fuera santo, Nobody could pay, only somebody that was holy. alguien que fuera perfecto Somebody that was perfect. y alguien que su sangre fuera una sangre perfecta. And somebody whose blood was perfect. La sangre del ser humano, no hay sangre que sea perfecta. The human's blood is not perfect. No hay ser humano que sea perfecto. There's not a human that's perfect. Y el sacrificio por nuestra salvación And the sacrifice for our salvation se necesitaba pagarlo a alguien que fuera perfecto. had to be paid by somebody that was perfect. Y Jesús es perfecto. And Jesus is perfect. Entre las 2 y las 3 de la tarde hace otra declaración. And between 2 and 3 in the afternoon, there's another declaration.
Dice San Juan 19:30. On John chapter 19, verse 30. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el Espíritu. John 19:30. When Jesus had received the sour wine, he said, "It is finished," and he bowed his head and gave up his spirit. Qué poderosas palabras, hermanos. What powerful words. Cuando Él dice, ya consumado es. When he says it is finished. El precio que vine a pagar, ya lo he pagado y lo he pagado completo. The price I have paid has been paid completely. Decía, hermanos, que demos gloria a Dios porque el precio por sus pecados y mis pecados I was ya saying, se brothers pagó. and sisters, because your sins and my sins, the price has already been paid. Y Él no lo pagó, o Él no lo hizo en pagos, hermano. And he didn't make it with payments or money. Él pagó el precio adelantado y completamente. He paid the price completely. Cuando Él dijo consumado es, dijo la tarea por la cual vine a este mundo está totalmente terminada. When he said it is finished, he said the job that I came to do on this earth has been done. Vine a redimir la humanidad y ya pagué el precio total. I came to redeem humanity and have already paid the full price. Demos gloria a Dios, hermanos, porque nuestros pecados han sido Let's perdonados. praise God because our sins No unos sí y otros no, todos nuestros pecados han sido perdonados. not some and not some not. All of them have been paid. Y dice la Biblia, no es por obras para que nadie se gloríe. And the Bible says it's not by works so that nobody will glorify themselves. Es por la gracia y la misericordia de Dios. It's because of the grace and mercy of God. Yo lo miro eso como cuando usted hace un contrato. I see this like when you make a contract. Queramos o no, nosotros hacemos negocios siempre a plazos, ¿verdad? Whether we want it to or not, we make contracts for a certain time. Hacemos una compra, hacemos un negocio, We buy something or we make hacemos un negocio en el cual tenemos que ir haciendo pagos, hermano. we make a business in where we're going to be making payments. Qué bonito se siente cuando al final nos dicen ya todos van a pagar. And it feels wonderful at the end it says it's been paid. Y echamos la firma ahí, hermano. And we sign. Con el lujo, hermano. And we make it beautiful. Porque ya todo está pagado. Because everything has been paid. Ya no tenemos We deudas. don't have any more debt. Hay una cierta satisfacción de que ya todo se ha pagado. There's a satisfaction that everything has been paid. Se imagina que el Señor Jesús pagó todo. Can you imagine that the Lord Jesus paid everything? Y cuando Él dice consumado es, yo lo puedo ver de esta manera. And when he says it is finished, I can see it this way. Él dice, ya pagué el precio, ya está la firma, todo está pagado. I can see it this way. He signs it and he says, I've paid for it completely. Gloria a Dios, hermanos. Glory to God. Consumado es, ya se terminó todo. It's everything ended. Yo comparaba cuando el Señor dijo estas palabras. I was thinking when the Lord said these words, Allá en Génesis capítulo 3, verso 15. comparing it to Genesis chapter 13, verse 1. Cuando Adán y Eva pecaron, When Adam and Eve sinned, cuando Satanás los engañó, when the enemy tricked them, cuando por la desobediencia perdieron el paraíso, perdieron lo que Dios les había prometido. when because of disobedience they lost what God had given to them. Y en aquel preciso momento, And at that moment, Dios hizo una promesa. God made a promise. Y le dice a la serpiente que es Satanás, And he tells the serpent that was Satan, la simiente de la mujer, the woman's, tú le vas a morder en el carcañal. you're going to bite her leg, from the heel. Pero ella, la simiente de la mujer, But le the dice a woman Satanás, tells the serpent, te va a pegar en la cabeza, he is going to beat you on the head. te va a destruir, He's going to destroy you. te va a quitar el poder. He's going to take your power away. ¿De quién estaba hablando? Who was he talking about? ¿Cuál era esa simiente? What was that offspring? Ya después en el Nuevo Testamento In the New Testament, se hace una gran declaración. there's a great declaration. Y la declaración que hace el Señor en su palabra And the declaration that the Lord makes in His Word, dice, Dios hizo una promesa.
God made a promise, y dijo que en su simiente and he said that in his offspring, serán bendecidas las naciones. the nations will be blessed. Y aclara, And he clarifies. no dijo en las simientes, como hablando de muchas. He didn't talk about a lot of offsprings. Habló de la simiente. Talking about one offspring. Y le dice y le aclara, esa simiente es Jesús. And he clarifies that offspring is Jesus. Y lo que se había dicho desde Génesis, And what had been said since Genesis, ahora ahí en esa cruz, en San Juan 19:30, in John 19:30, todo ese tiempo, all that time, todos esos años, todos esos siglos, all those years, all those centuries, llegó el momento the que moment se came pagó el precio. that the price was paid. Quizá la gente pensaba, ¿cuándo será el día? And maybe people thought, when would be the day? ¿Cuándo se pagará el precio? When will that price be paid? Por mucho tiempo los sacerdotes entregaban sangre de animalitos. For many years, the priest offered sacrifices of animals. Constantemente. Constantly. Sumos sacerdotes una vez al año And entraban, the priests, one time a year, presentaban sangre de animalitos. they presented blood of animals. Quizás preguntando hasta cuándo será el final. Maybe asking, when will this end? ¿Cuándo estaremos pagando precio todos los días? When are we going to be paying prices every day? Aquí dice el Señor, ya se acabó. And here Jesus says, it's finished. El precio se pagó. The price was paid. Ya todo está pagado. Now everything has been paid. Ya todo está pagado. Everything has been paid. Es lo que dijo ahí en la cruz. That's what he said when he was there in the Cuando cross. Él dijo, consumado es. When he said it is finished. Ya no más sacrificio. No more sacrifices. Se ha pagado de una vez y por todas. The price has been paid completely and forever. Esa simiente que se dijo que le pegaría a la serpiente en la cabeza. That offspring that said it was going to beat the serpent in the head. Esa simiente ahora estaba en la cruz. That offspring was now on the cross. Estaba pagando el precio. Llega el momento cuando dice el precio ya se pagó. Was paying the price, and the moment came when he said it is finished. Damos gloria a Dios, amén. Good Lord, God. El precio por los pecados de usted y por los míos ya se pagó. The ¿No? price for your sins and my sins has already been paid. Y hay algo importante, hermano. And there's something that's important. Que ese precio, decía al principio, lo hizo por amor y por su I misericordia. said in the beginning was done for love and mercy. Y como si fuera poco, And as if it was a little, a las 3 de la tarde, at 3 in the afternoon, ya tenía varias horas en la cruz. he'd been on the cross for several hours. Desde las 12, desde las 11 hasta las 3 estuvo en la cruz. From 11 to 3, he was on the cross. Y a las 3 de la tarde And at 3 in the afternoon, hace una gran declaración ahí he en la makes a cruz. great declaration. Dice Lucas 23:46. Luke 23, verse 46. Entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. Luke chapter 23, verse 46. Then Jesus, calling out with a loud voice, said, Father, into your hands I commit my spirit. And having said this, he breathed his last. Como diciendo, ya el precio se pagó. Padre, en ti me encomiendo. It's like saying, Lord, God, the price has been paid. I give myself to you. Y ahí dice la Biblia que expiró. And the Bible says that he passed away. He El died. precio estaba pagado completamente. The price had been paid completely. Ahora, con Dios no hay casualidades. Now with God, there's no it's not. Cuando dice la Biblia, And the Bible says, y lo registra que fue a las 3 de la tarde, when it says that it was 3 in the afternoon, cuando el pueblo de Israel salió de Egipto, when the people of Israel went out of Egypt, y Dios le dio una orden al pueblo de Israel: and God gave a command to the people of Israel. cuando salgan, celebren la Pascua. When you go out, I will just celebrate the Passover. Llegó el momento que salieron libres de la esclavitud. That the moment came when they were free from slavery. Pero cuando salieron llevaban una orden. When they left, they had an order. Celebren la Pascua, que es sacrificar un corderito.
celebrate the Passover. Y cuando celebren la Pascua y con ese corderito, cómanlo en la familia. And when you celebrate the Passover with the lamb, eat it as a family. Y háganlo cada año. And do it every year. Y el pueblo de Israel lo hizo cada año. And the people of Israel did it every year A las 3 de la tarde. at 3 o'clock. Era la orden que les había dado. That was the order they had received. Cuando el Señor expiró, When the Lord gave his last breath, eran las 3 de la tarde. it was 3 in the afternoon. El Cordero de Dios The Lamb of God estaba entregando su espíritu. was giving up his spirit, El Cordero de Dios estaba siendo muerto was dying para pagar el precio por la humanidad. to pay the price for humanity. Recuerdan que Juan dijo, he aquí el Cordero de Dios. Remember that John said, here's the Lamb of God. Ya no era un corderito, un animalito. It was no longer a lamb, a little animal. Ahora el Hijo de Dios, el Cordero de Dios que estaba en la cruz. That was the Son of God, the Lamb of God that was on the cross. Y ahí él expiró And there he died exactamente a las 3. at exactly 3 o'clock, 3 p.m. Después de ahí hubo terremoto, el velo del templo se rompió. After that, there was an earthquake, and the curtain at the temple, Todo tiene un significado muy importante. everything had a special significance. Pero ahí se abriría para siempre la entrada a Dios But that would be the entrance to the Father, a través del Señor through Jesucristo. Jesus Christ. No hay otro nombre dado a los hombres. There's no other name given to man. No hay otra manera de ser salvos. There's no other way to be saved. No hay otra forma de pagar el precio por nuestros pecados. There's no other way to pay the price for our sins. Solamente una y el Señor Jesús pagó el And precio. there's only one, and the Lord Jesus paid the price. Damos gloria a Dios. Glory to God. Vamos a hacer algo esta mañana. We're going to do something this morning. Vamos a dar gracias por nuestra salvación. We're going to give thanks for our salvation. ¿Cómo sabemos que un día estaremos en la presencia del Señor? How do we know that one day we'll be in the presence of the Lord? Primero porque creemos lo que Dios hizo por el perdón de nuestros pecados. First of all, because we believe what Jesus did for the price for our sins. Creemos que la Biblia nos dice, es una verdad, la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. We believe what the Bible says, that the blood of Jesus cleanses us from all sin. Lo creemos también porque Él nos dice que nuestro nombre está escrito en el libro de la vida. We believe it also because He says that our name is written in the book of life. Lo creemos porque el Espíritu da testimonio de que somos hijos de We Dios. believe because the Spirit gives a testimony that we're sons of God, the children of God. No decimos que somos salvos simplemente porque nos lo imaginamos. We don't say we're saved just because we imagine it. Lo decimos porque es una realidad. We say it because it's true. Porque lo que Él dijo en la cruz Because what He said on the cross y lo que Él hizo en la and cruz what He did on the cross fue por nosotros y por toda la humanidad completa. was for us and the whole humanity. Póngase de pie esta Please mañana. stand. Alguien pagó el precio por usted. Somebody give the price for you, please. Usted no podía pagarlo. You couldn't pay for it. Yo no podía I pagarlo. couldn't pay it. Otra persona no podía hacerlo por Another usted. person could do it for us. Pero el que podía hacerlo, But the one that could do it, lo hizo y lo hizo por amor. he did it and he did it for us. Padre, te damos gracias. So we thank you.